Hola de nuevo, ya me echabais de menos. Hoy vamos a empezar un nuevo capítulo que llamaremos Más principios Lean, con 5 conceptos que son transversales a toda la metodología. Hoy veremos el primero de ellos, que es la medición. Tenemos un par de diapositivas con sendos formatos para tomar datos en planta. La metodología Lean se basa en analizar al detalle cada caso particular. La experiencia en proyectos similares siempre es interesante, es bienvenida, pero no suficiente. Por mucho que puedan existir similitudes entre compañías, la problemática y las soluciones a aplicar pueden ser suficientemente distintas. Así pues, la clave no está en copiar las fórmulas de éxito de otras empresas. El benchmark es una herramienta válida pero complementaria a la metodología Lean, que no trabaja por imitación, sino mediante un estudio pormenorizado del caso concreto. Entonces, el especialista potente es el que las ha visto de todos los colores y es capaz de aplicar el Lean desde, pongamos, un tren hasta una pastilla de jabón. Y es esa amplitud de miras su verdadero valor añadido. La experiencia en el sector de estudio no puede ser sino positiva, pero cuidado con ir con la solución por delante porque si hacemos esto nos estamos saltando el método a lo grande. Y sin embargo, se trata de una mala práctica bastante habitual. Por este motivo, nosotros somos partidarios de un perfil de consultor, digamos, modesto, que, ante un nuevo proyecto, lo primero que tiene que hacer es observar y aprender. Y de aquí la importancia de la medición. Veamos pues que me estoy alargando ya demasiado en la introducción. Este proceso de aprendizaje, por un lado, se realiza en planta, bajo el principio de ir a la fuente de los datos y tomarlos por uno mismo. Y, por otro lado, se realiza procesando datos históricos, que, si tenemos suerte, los podremos obtener mediante una extracción personalizada del ERP. Históricos de producción, de indicadores, de averías, etc. Y la fase de análisis es estudiar estos datos de partida que nos puedan facilitar y seguidamente bajar a planta para realizar un primer diagnóstico donde identificar y evaluar la secuencia del proceso, el layout, la existencia o no de un flujo pool, de procedimientos estándar, el estado general del orden, de la limpieza, del control visual, etc. Y según creamos ver algunos puntos débiles, por ejemplo, la sensación de una baja eficiencia de las máquinas o una baja productividad manual, esta sensación la reforzaremos y cuantificaremos con observaciones en planta, cuyo objetivo es reflejar en un Excel lo que sucede en realidad. Bueno, pues aquí tenéis un formato muy sencillo para tomar datos en planta. Como veis, cada fila es un cambio de actividad según lo que vamos viendo. Este ejemplo, simplificado, sería de una observación de 6 horas de una máquina, tras las cuales podemos llegar a un gráfico circular de síntesis con una clasificación de las operaciones que nos puede dar una idea del potencial de mejora. Nuevamente veis que se trata de un trabajo muy de campo. Especialmente en procesos de alta carga manual pueden ser necesarias varias semanas de observaciones de turnos completos en el taller. Los pasos para realizar la observación pueden ser los siguientes. Lo primero es apuntarse los datos básicos, el día, el turno, las personas, la línea, la referencia que estamos viendo y sus principales parámetros para luego poder comparar. En el ejemplo que hemos visto estamos haciendo una observación a reloj corrido de una máquina. Especialmente en el caso de seguir a una persona, veremos que hay operaciones que el operario deberá realizar dentro del ciclo de la máquina y otras cada X ciclos. En este último caso se llaman frecuenciales. Por ejemplo, en una línea muy automatizada, las pocas operaciones manuales suelen ser todas frecuenciales. Aprovisionar materia prima, realizar determinados controles, el embalaje final, etc. Cada operación hay que describirla bien y clasificarla en categorías. Es muy importante en estas observaciones apuntarse las incidencias que ocurren, entender el origen del problema y la rapidez y eficacia en la resolución. En el caso de tiempo hombre, también habrá que valorar la actividad, es decir, el ritmo de trabajo del operario, para, en un determinado momento, normalizarlo al compararlo con sus compañeros. Y luego, en función de las características de las tareas que realiza, tendremos que definir una serie de coeficientes de descanso. Y con todo este material podremos calcular la saturación del operario y la producción real versus el objetivo. Como veis, a estos análisis se les puede sacar mucho partido. En este ejemplo ya hemos dicho que estamos observando a una máquina. El mismo formato puede servir también para trabajos manuales con un lead time largo. En cambio, cuando los ciclos son muy cortos, ya pasamos al análisis de métodos y tiempos taylorista de la microoperación, es decir, el cronometraje clásico. ¿Este cronometraje detallado hay que hacerlo siempre en un proyecto Lean? Si el operario trabaja ciclo de la máquina, generalmente sí. En cambio, en líneas semiautomáticas donde predominan las operaciones frecuenciales y los operarios tienen una cierta insaturación para controlar la máquina, no es necesaria una toma de tiempos manuales tan pormenorizada, entre otras cosas porque la observación irá enfocada preferentemente a las máquinas,
donde no nos interesa tanto la productividad como las causas de pérdida de eficiencia, principalmente averías y microparos. Y aquí tenéis otro formato para un análisis más a alto nivel, permitiendo controlar varias máquinas o personas a la vez. Se trata de realizar un muestreo, que consiste cada X minutos apuntarse su estado. Por ejemplo, si seguimos a un grupo de operarios, si en el minuto correspondiente el operario 1 vemos que trabaja, apuntamos una T. Si está parado, una P, etc. Aquí también tenemos categorías de operación, lo podéis ver abajo en la leyenda, y se trata de lo mismo que antes. Al final de la observación, podremos sacar un gráfico circular que nos da una aproximación a la eficiencia de ese grupo de estudio. En la tarta veis representado el total, aunque también sería interesante sacarlo por persona. Muy bien, pues con esto terminamos con la medición. Si entráis en el blog, me extiendo bastante más sobre este tema, que es muy importante, aunque tampoco se espera de un especialista Lean que tenga un conocimiento profundo de métodos y tiempos, sino el suficiente para ser capaz de plasmar de forma fidedigna la realidad en un Excel. Esta será justamente la materia prima a partir de la cual diseñaremos los procedimientos, con el objetivo de estandarizar, que es justamente lo que vamos a ver en el próximo vídeo. Y de momento nada más. Un saludo y hasta pronto.